Amables televidentes, esto es El Rastro y el Rostro, la huella de un país, y les habla su anfitrión, Nabor Zambrano. Eso, póngale usted una S más y lo verá en las paredes. En la Galería de Arte Nacional se encuentran algo así como 500 fotografías de un maestro del género, porque las paredes de un museo definitivamente consagran eso en El Rastro y el Rostro. Pasión, constancia, disciplina y exigencia. Si hubo algo irresoluto en el oficio, el trabajo, ¿acaso el arte de Eso Álvarez? Esta clamorosa exposición en la Galería de Arte Nacional lo despeja sin asomo de dudas. Es la voz, la imagen, la palabra del artista. Quienes me conocen saben que no soy fácil, o me odian o me aman. Gracias por estar acá, quiere decir que no me aman, pero aman la fotografía, que es lo más importante. He dicho en muchas oportunidades que yo no soy artista, no me considero artista, ni me considero fotógrafo. Yo me considero ante todo comunicador. Pero cuando Edwin Chacón decidió invitarme a la Galería de Arte Nacional, yo dije, yo quiero que la galería, la institución nuestra institución, me legitime como fotógrafo. Y ahora me pueden decir fotógrafo y lo acepto, pero antes la verdad que no. Una primera selección de 700 imágenes se redujo en la curaduría de Félix Hernández a menos de 500. Pero esas casi 500 fotografías, en tiempos de turbulencia y descarrilamiento político y moral. Pero conductores, pasajeros, maquinistas y obreros siguen al descampado o en frágiles poblados a la espera de la reconstrucción de la casa grande de todos. Al observar cada retrato, uno inevitablemente se traslada en el tiempo, se ubica en contextos específicos, en hechos históricos importantes y obviamente reitera la relevancia del trabajo fotográfico y el tema de la memoria. Dedicado al reporterismo gráfico y al desarrollo de series y ensayos autorales con un sólido discurso visual donde la fotografía en blanco y negro cobra su protagonismo, convirtiéndose en testimonio periodístico, relato y visión de un hombre. Esa estética del poder es una estética vista a través del ámbito político, del ámbito económico. Hay un cruce que a mí me llamó muchísimo la atención sobre los presidentes de Venezuela, cuando comenzamos a ver las imágenes de los mandatarios dentro de los autos, o la vida de los grandes intelectuales y los responsables del hecho cultural venezolano aquí en Caracas. Entonces, este es un gran homenaje al arte, a la cultura y por supuesto a todo lo que es la imagen. Esta antológica tiene la particularidad de llamarnos la atención acerca de la memoria, pero también el olvido. Y aparte de eso son imágenes que pertenecen a periodos conflictivos, altamente conflictivos de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra política. Son imágenes de personajes nacionales e internacionales, Latinoamérica, pero también de parte del mundo. Y son imágenes que se presentan como un libro abierto de historia en imagen. Una vez más, la fotografía mostró su ADN de calidad artística, en lugares donde el óleo y la escultura se han enseñoreado con títulos de nobleza. Yo llego a la fotografía por la magia de la palabra. Llego a la fotografía por un libro de Carlos Augusto León y con foto de portada de Carlos Herrera. Y después
de 12 años de haber leído este libro de Carlos Augusto León, me entero que es Carlos Herrera el autor de la foto, de la imagen. Así es como yo comienzo a leer a Roland Barthes, a Raúl Beceiro, a Susan Sontag, y a involucrarme un poco en la historia de la fotografía. Para ese entonces yo estudiaba agronomía y no tenía ninguna pretensión de hacer fotografía de ningún tipo, salvo la de manera científica para los informes que tenía que entregar en la universidad, que eran cosas muy precisas. Luego, cuando descubro la magia de estar en lugares que por mis propios medios no podría yo estar, es que acepto a través de Juan Carlos Zapata trabajar en una revista que se llama la Revista Viernes y comienzo a hacer la fotografía que yo quería hacer para mí, no hacer para la línea editorial de la revista. Por eso, durante 26 años que estuve trabajando en prensa, siempre tuve conciencia que la fotografía, además que fueran para informar, pero que también pudieras tú tener tu punto de vista, que pudieras informar tú también. Más de 600 espectadores, y el estrujamiento es muy elocuente, asistieron a esta cita memoriosa para decirlo en lenguaje caro a nuestros polarizados días de lado y lado, y en una emotiva convivencia, con olor y color a una epifanía de reencuentros y revalorización de los altos valores del país. Una celebración realmente, esta exposición de Eso Álvarez aquí en Lagan reúne finalmente lo que de una u otra forma se había visto de manera fragmentaria en el trabajo de Eso, de modo que verlo reunido nos convoca desde un país que lo tenemos muy cerca y que ha estado cambiando muy rápidamente. El mundo entero ha estado cambiando muy rápidamente y en estas fotos vemos ya reunidos por conjuntos esa mirada escrutadora, crítica, humorística, mordaz, periodística, sobre todo, que lo, vamos a decir, que lo reivindica finalmente como un fotógrafo del campo de la fotografía documental. En efecto, es una gran exposición de Eso. Aquí hay cerca de 500 fotografías, son más de 30 años de actividad constante como fotógrafo, desde sus inicios como fotógrafo del 23 de enero, donde abre a partir de ese momento una mirada hacia el interior del barrio, hacia el interior de una parroquia muy importante para los caraqueños, donde tiene su propia vida. Eso, a raíz de esa exposición, Eso sintió que hay algo que decir, algo que plasmar, algo que contar, y esa narración lo llevó luego a la calle, y Eso es un gran fotógrafo de calle. Reunir esta cantidad de fotografías para la cantidad de espacio métrico que hay en sala es algo complicado. Se trata un poco de aglutinar proyectos que él ya viene trabajando hace unos 20 años. Son como alguna recopilación de algunas de sus individuales y de algunas de sus series inéditas que tratan de hacer, por supuesto, una presencia del artista, pero también hablar del país que lo circunda. Esta exposición trata, en su medida, de hacer un homenaje a la fotografía analógica. Por supuesto, en este caso es un homenaje prácticamente a la plata sobre gelatina, y en eso se basó el desarrollo museográfico, en tratar de que la presencia de la fotografía, como tradicionalmente se presenta en el sentido analógico, tuviera la importancia y el merecimiento del espacio de la manera más idónea y más adecuada. Yo le debo a la fotografía periodística a un personaje extraordinario, maravilloso, que se llama Luigi Scotto, o que fue Luigi Scotto, que lo vamos a tener, por cierto, en la sección donde hay 14 fotógrafos homenajeados y que se llama Vida y Memoria. Son todas aquellas personas que han trabajado en medios de comunicación, se han entregado a la vida que fluye en distintas áreas de la fotografía o fuentes que uno tiene que cubrir en prensa.
eso puede aparecer en cualquier circunstancia y lugar. Tan es así que apareció en el baño para retratarme a mí y convertirme a mí en objeto de su deseo. Es la exposición más rica, más compleja y más significativa que ha tenido la GAN en términos de la técnica y el arte de la fotografía desde hace más de una década. Esta calidad de riqueza y de significación tiene que ver con el discurso que está expresado en sala. Yo nunca he hecho como una división, una clasificación entre la foto periodística, la foto artística o no. Yo creo en el documento y creo en la comunicación. Quizás porque tengo la conciencia de lo que representa una imagen, de lo que puede ocurrir con una imagen, depende del contexto donde tú la colocas. Si la colocas en la portada de un periódico, X donde la colocas, pero si la llevas a un museo, la colocas en un libro de arte, la colocas en un catálogo vecinal, esa misma imagen va a tener funciones distintas. Entonces, para mí lo que me interesa es reivindicar un poco el hecho de hacer fotografía con conciencia. No pensar, voy a hacer esta foto porque estoy haciendo arte, voy a hacer esta fotografía porque estoy haciendo periodismo, voy a hacer esta fotografía porque estoy haciendo publicidad. No, es hacer fotografía y tu nivel de inteligencia, tu nivel conceptual, tu nivel propiamente de vida te va a decir dónde en un contexto vas a ubicar esa imagen. Inclusión, convivencia, autoestima. Se nos había olvidado que alguna vez fuimos así, también así y asao. Eso Álvarez estruje emociones a un público que había dado por olvidados tumultuosos sentimientos de convivencia, orgullo y celebración. Porque, ¿qué si no eran trinos de la democracia la movilización de las campañas electorales, festivas, envolventes en el apretujamiento de las multitudes? Yo tuve el gusto y el honor de curar la exposición de Eso Álvarez, Los Chamos del 23 de enero. Además hicimos una revista juntos que no duró sino un año, muy breve, donde nos ganamos un premio y realmente me siento muy contenta de ver esta maravilla donde están los personajes, cosas tan insólitas como el metro, los personajes en el metro, el retén de Katia, así que yo invito a todo el mundo que lo venga a ver porque de verdad vale la pena. Como un viejo bolero, de pared a pared, en situaciones semejantes, dos hombres que esquinaron historia dramática son reunidos en el ente de Eso Álvarez, en la cita física imposible. El presidente Chávez como el presidente Pérez son personas que se parecen mucho, son muy parecidos. Y puedo decir por qué. Cuando el presidente Carlos Andrés Pérez fallece, y yo estuve haciendo un trabajo con él del 83, haciéndole fotografía, yo estuve 48 horas en la Casa del Paraíso, en la Casa de Acción Democrática, y tuve tiempo en la noche de ver todos los audiovisuales que se presentaron, porque primero el gran presidente, primero nuestro mediático fue Carlos Andrés Pérez, el segundo fue el presidente Chávez. Y todos los amigos del presidente Carlos Andrés Pérez fueron los mismos del presidente Chávez. El primer viaje que hace el presidente Carlos Andrés Pérez al exterior es el mismo viaje que hace el presidente Chávez al exterior. Bueno, lo único es que uno era militar y otro era civil, pero ¿cómo conocíamos nosotros al presidente Pérez de los 60 para acá? El policía. Tenían un magnetismo, ambos, movimiento de masa, tenían ambos un lenguaje casi conectado con la mayoría de la población venezolana. Tenían esa cosa de meterse adentro de uno como una cosa casi mística o religiosa. Ponerlo a los dos, para mí no es confrontar, es como un diálogo que debió haberse dado en su momento, y a ninguno de los dos nos consta que no hubo el diálogo. Yo creo que sí hubo negociaciones o sí hubo emisarios de lado y lado para buscarle un poco
soluciones a ciertas cosas del país que se merecen. El país se merece dialogar, nosotros nos merecemos un país en paz, donde la fuerza, la gente que asume, no el poder, porque no es el poder, sino quien sea elegido para gerenciar la cosa pública, gerencie la cosa pública y que no la tenga como que si fuera un poder. No. Los únicos dos presidentes para mí que han tenido el poder a lo largo de la historia, de los años del siglo XX hasta el XXI, han sido dos. Cosa curiosa lo que voy a decir, el presidente Juan Vicente Gómez Chacón y el presidente Chávez tuvieron todos los poderes. Y como cosa curiosa, los dos murieron en el poder. Unos ejercieron el poder, con más o menos intensidad, y algunos repitieron, pero ocuparon la silla que buñolescamente es el visible objeto del deseo y los desvelos colectivos. Pero otros ejercieron ese poder desde la fuerza de la opinión, el peso de los versos, el latigueante drama de las tablas, el infalible 35 milímetros. En definitiva, el estremecedor juicio del arte ante el que el poder real mira con temor, respeto y seducción. Y es justamente el problema del discurso. Recuerda que estamos hablando de estética del poder, expresado no solo en términos de lo político, sino de todos aquellos factores que hacen concierto y que están alrededor de él, como es lo social, lo cultural, lo económico, pero también el antipoder de las cárceles, como es la idea de lo Foucaultiano, de Foucault, de las cárceles como recinto donde se ve también parte de ese poder ejercido contra la sociedad. Son personajes que cuando tú le llegas, ya te conoces, porque son personajes que están en su proceso creativo, te das cuenta que algunos coleccionan fotografías, coleccionan catálogos, son coleccionistas eclécticos en general, y entonces saben quién es Jesús Álvarez. Además, mi nombre no es común, no me llamo Luis Álvarez, me llamo Eso, como la gasolina. Muchos de ellos son hoy día amigos, muchos amigos, como Izaguirre, como José Balsa, como el maestro Quintana Castillo, como el maestro Arrégulo, como Víctor Hugo Irazábal. O sea, hay una valoración y respeto, porque también dentro del mundo del arte, en el mundo político, me he ganado, digamos, como un nombre, también como comunicador, como te comenté hace rato, aunque no me gusta usar esta palabra, como artista. Aquí vas a ver, por ejemplo, en las casi 500 fotografías, se exhiben 27 ensayos, y de los cuales 22 han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. Aquí, avecinadas las voces de la tumultuosa segunda mitad del siglo XX, con sus estéticas parricidas en el lenguaje y la política, no siempre en fronteras bien definidas. Autores de obras imperecederas que nutren el espíritu de nuestro inventario estético. Son las voces del alma y la conciencia de hombres buenos, atrabiliarios, majestuosos, irreductibles, nada distinto a lo que somos los venezolanos, y que ellos expresan magistralmente en sus obras de arte, también imperecederas, y que ahora Eso Álvarez reúne como una gran familia. Siempre tenemos en cuenta el respeto de la imagen, sosteniendo el homenaje a la fotografía, con colores neutros, una presentación suena ilógico, pero muy llena de fotografías, pero tratando de ser lo más minimal, centrado en los grupos fotográficos, que trata un poco de expresar un poco los grupos que ya plantea el artista desde hace muchos años. Claro, trabajamos mucho tiempo juntos, hemos hecho muchas cosas juntos y realmente ha sido siempre muy controversial. Él siempre ha sido un hombre muy controversial y me parece encantador. Si es filosofía de vida, se la apruebo, y si no lo es, también.
para los que conocemos a eso es eso que ríe, eso que canta, pero baila, canta y celebra, pero ante todo es el gran maestro. Y aunque la gente diga que es una pedantería, o es una hechonería, o es un ego, bueno, si hay que celebrarme, pues me celebro, y me celebro con esta exposición. Arriba van a encontrar fotografías únicas, pero también van a encontrar polípticos. Las lecturas son diversas, porque tal como lo dijeron, pretende ser una especie de retrospectiva. Tampoco quise hacer un inventario o unas páginas amarillas que tenía que estar todo el mundo ahí. Quiero decir que esta exposición es Venezuela, es un sentimiento y es una parte de mi mitología personal. Eso Álvarez traduce la conciencia del testigo privilegiado, dando opinión con sus imágenes como medio de lucha para defender sus ideas y ponerse al servicio de una causa que considera justa en la historia de la fotografía. Vamos a poder observar en esta exposición todo el trabajo que ha venido realizando este importante comunicador social, que desde el fotoperiodismo también nos ha llevado a importantes momentos de la historia contemporánea del país. Es el eso de la foto para la primera página o la reseña del rito informativo. Es el clic que no espera de poses, porque el sosiego está en otro lado. Está en la aridez y el dolor del paisaje y la resolana, en las creencias populares o las caras del día a día, que se metamorfosean con la celebración del sol o el aguijoneante abandono, pero no la cámara, no el obturador, no el cálculo del tubazo periodístico. Ellos hablan del reportero que gasta la suela de sus zapatos. Es el condenado artista que ve actos, personajes y hechos para el modelaje que subrepticiamente exhuma la amarillenta página del ayer para encontrar acomodo en la consagratoria pared del museo. Relacionada a las nuevas tecnologías, ha derivado en muchos discursos ficticios. Aquí no hay ficción, esa es mi lectura. Aquí hay cada disparo es un clic de conciencia subjetiva que no puedes compararla con otros campos de la plástica. Es decir, que la fotografía documental venezolana debe sentirse regocijada con esta exposición. Yo lo he acompañado en muchísimas ocasiones y hay cosas que yo no lo he logrado ver, que eso detecta inmediatamente. Eso es realmente un fotógrafo nato y uno de los grandes fotógrafos de ahora. Eso es uno de los grandes fotógrafos venezolanos, pero además de gran fotógrafo, es un promotor, un gestor, un hombre generoso que ha aportado a la cultura de este país, a la fotografía de este país, inmensidades de cosas. La lectura de estas fotos depende de una cultura también. Hay muchas fotos de historia de la política y de la cultura y de la sociedad venezolana, latinoamericana y mundial. Si vemos el 80%, 90% de las fotos están cercanas o son retratos, cercanas al hecho del retrato o son retratos, bien sea individual o en grupo, pero son hechos históricos. Y estos hechos históricos, si uno no tiene el referente, entonces es bastante difícil llevarse un resultado en función de la riqueza del discurso. Eso Álvarez, un fotoreportero que cubrió fuentes noticiosas y terminó siendo él mismo una gran noticia, un gran tubazo. Yo le temo a dos cosas, a la envidia y a mi silencio visual. Cuando uno descubre que la persona que vas a fotografiar es humano, es como tú, siempre tienes que buscar darle la vuelta al contexto y ver cuál es su debilidad.
Por ejemplo, una vez me tocó entrevistar a uno de los grandes fotógrafos del mundo actualmente vivo, que es Sebastián Salgado, por ejemplo. Comencé hablando, es del hijo menor de él, que para él es su gran amor, porque tiene síndrome de Down. Entonces para mí fue una conexión maravillosa entre los dos. No solo fotografiado, sino entrevistado a cerca de 250 fotógrafos en el mundo. A René Burri, a Sebastián Salgado, a Miguel Río Branco, a cantidad. Entonces, el entrevistar también al otro te da la posibilidad de involucrarte en su contexto y saber cosas que uno a simple vista no ve. Por ejemplo, yo estoy con Gabriel García Márquez. Él fue a visitar cuando trabajamos Economía Hoy, estamos en Chuao, y el único que se queda con García Márquez soy yo, y voy caminando con él, y en un momento dado veo que se queda rezagado. Y cuando volteo, se había detenido, y en ese momento, justo momento, yo acciono la cámara y le hago un gesto de él que había estornudado. Entonces, tengo retratos buenos de García Márquez, pero es el humano, es García Márquez el humano, es el que también estornuda, el que también se come una arepa en un lugar X, ¿sabes? Toda esa parafernalia del personaje que se hace en torno al personaje, ante mí, contar que lo trate con respeto, funciona. El clic aprovecha el instante y la imagen revelada va a las páginas del diario con sus horas contadas. Pero, ¿qué es lo que las hace artísticas? ¿Y qué provoca otra visión y atención por parte del público? La vena poética, sin duda, que juega con sombras, halos de luz, perspectivas del paisaje o rictos humanos que se hunden en las cavidades del alma. Cuando yo estudiaba ingeniería, mi mamá me dijo, cuando se enteró que me iba a dedicar a la fotografía, me dijo, bueno, si te vas a dedicar a la ingeniería, yo no le voy a dar el queso a la tostada. Te vas a morir de hambre. Pero si vas a ser feliz, cuenta conmigo. Y gracias a ella estoy aquí.